Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Qué gusto y qué gozo poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y esta vez nos va a tocar nuevamente el libro de Ruth. Vamos a volver a este estudio tan precioso de este maravilloso libro, pequeño, ¿verdad? Uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento, pero lleno de misericordia, lleno de bondad, un libro que nos enseña muchísimo acerca de la providencia de Dios, de cómo Dios planea todas las cosas para cada una de nosotras y no se le va ningún detalle. No, Dios no se equivoca. Dios todo lo hace bien y lo hace perfecto y todo es para la gloria y la honra de su nombre. Y bueno, como siempre, oramos para que esta palabra, ¿verdad?, que vamos a ver el día de hoy, sea de mucha bendición, de mucha edificación, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para poder entender, comprender y para poder hacer y cumplir la voluntad de Dios. Que esta palabra sea una semilla que dé mucho, mucho fruto para la gloria y la honra de su nombre y que no solamente seamos oidoras de su palabra, sino que también seamos hacedoras de ella. Que el Señor nos ayude y nos dé toda la fuerza que necesitamos y toda la sabiduría que necesitamos para poder estudiar su palabra. Y bueno, hermanitas, muchas gracias nuevamente, ¿verdad?, por estar en este estudio y esperamos que sea de mucha, mucha bendición. Y bueno, el estudio anterior nos habíamos quedado ya en el capítulo número 1 del libro de Ruth y habíamos quedado ya en el versículo 5. Hasta ese versículo llegamos y donde vimos la triste historia, ¿verdad?, de que Dios había enviado una sequía al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, a Belén, y en esa ciudad vivía una familia de un hombre que se llamaba Elimelech. El nombre de su esposa era Noemí y sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Vimos también, ¿verdad?, las motivaciones que pudo haber tenido Elimelech para dejar la nación, la tierra prometida, la tierra de bendición, para irse a morar a las tierras de Moab, donde él esperaba, ¿verdad?, tener bendición y poder tener para su familia el alimento que no había en ese momento en Israel. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? Le salió más caro el pollo, le salió más caro el caldo que el pollo. Y bueno, sufrió las consecuencias de su desobediencia. La Biblia dice que murieron tanto sus hijos, los dos hijos, como su esposo. Y dice que Noemí se quedó sola. Pero antes de que sus hijos murieran, se habían casado con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra mujer se llamaba Ruth. Y dice que después de que ellos murieron, se quedaron ahí 10 años, después de que, bueno, vivieron en la tierra de Moab durante 10 años. Y dice que murieron esos tres hombres y las mujeres entonces quedaron viudas. Recuerden que no solo Noemí quedó viuda también Ruth, quedó viuda también Orfa, ¿verdad? Y las tres fueron mujeres viudas y se quedaron solas, dice la escritura. Dice en el versículo 5, que fue el último que leímos, dice, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Y ahí quedamos en el estudio anterior. Ahora vamos a leer los siguientes versículos, partiendo desde el versículo 6 en adelante. Dice la escritura. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí.
Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y esa es la palabra de Dios que vamos a estudiar el día de hoy. Qué historia tan maravillosa, qué historia más hermosa. Pero la historia de Ruth es mucho más que una historia de amor entre dos personas que se conocen y se casan. Es más que una historia de sufrimiento y de ver cómo sufre una persona, sino que lo maravilloso de este libro es ver cómo todas las cosas que nos suceden están en el control del Señor. Y es Él el que lleva todas las cosas a su rumbo. Y Él es el que va poniendo todas las piezas del rompecabezas de nuestra vida. Y va formando un cuadro maravilloso. Esa es la historia de Ruth. Quedamos en que la historia de Ruth, de Noemí, de Orfa y de Ruth, su vida había quedado devastada, habían quedado viudas las tres. A veces en la vida, hermanas, tomamos decisiones que nosotros pensamos que son las mejores, pero esas decisiones, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios y si no tomamos en cuenta la voluntad de Dios para tomar las decisiones, nos pueden llevar al lugar que aparentemente son buenos, pero que al final se vuelven amargos y se vuelven una pesadilla para nuestra vida. En vez de ser la solución al problema, más bien se vuelve el problema. Y así pasó con esta situación de la familia de Elimelech. En este caso, ya murieron sus dos hijos, su esposo, y ahora la historia se centra en estas mujeres, en estas tres mujeres, en Noemí, en Ruth y en Orfa. Yo no puedo imaginarme el dolor en el corazón de estas mujeres y principalmente en el corazón de Noemí, que es ahorita la protagonista de la historia. Perder a sus dos hijos, ya perder a un hijo es sumamente doloroso, perder al dos debe ser extremadamente doloroso y añadido a eso perder a su esposo. Puede ser un shock emocional para cualquier persona, para cualquier mujer.
Es un shock el que produjo la muerte de sus esposos a estas mujeres, a estas tres mujeres. Y por ese mismo shock, por ese mismo desajuste que la vida que Dios les trajo, porque en realidad fue el Señor el que permitió esa situación. Ellas comenzaron a realizar planes para hacerle frente a la vida. Por supuesto, estaban solas y ahora ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan a hacer planes para hacerle frente a la vida. Por supuesto, los recursos que esas tres mujeres tenían tuvo que haber sido muy pocos, porque eran tres mujeres viudas y en ese tiempo sabemos que las mujeres viudas pues no tenían muchas opciones en la vida, no tenían para dónde ir, a no ser para las casas de sus padres, regresar a la casa de su padre. Y ellas tenían, tanto Ruth como Orfa, tenían la opción de regresar a la casa de sus padres, pero Noemí no. Noemí no tenía ninguna opción. Noemí tenía que regresar sola completamente a una casa sin familia y ella iba a quedar totalmente desamparada. Esa era la situación de Noemí. Las opciones para Ruth y para Orfa eran limitadas, pero para Noemí eran nulas. No había ninguna otra opción. Y no es así a veces, hermanas, como nos encontramos nosotros también. A veces Dios nos quita todas las opciones que tenemos y nos deja como si no tuviéramos ninguna otra. Nos deja en una situación en la que no vemos la luz por ningún lado. No vemos el túnel, como dice así, vemos un túnel sin luz, en una oscuridad total. Y pensamos que estamos ahí y no sabemos qué hacer. Pero a veces es necesario que Dios nos mueva al piso de esta manera para tomar la decisión que debíamos haber tomado desde hace tiempo. No sé qué hubiera pasado si el esposo y los hijos de los hijos de Noemí hubieran continuado con vida. La razón, pero lo que tenemos ahora es que ellos murieron y entonces Noemí toma la decisión de regresar a donde estaba su tierra, la tierra de bendición, la tierra de Judá. Aún sin los medios de comunicación que tenemos ahorita, de alguna manera, de alguna forma, Noemí se enteró de que la situación en Judá había cambiado. En medio de su angustia, en medio de su dolor y de que no sabía qué hacer, en medio de eso le llegó una noticia a Noemí, que la situación económica de Judá había mejorado y dice el versículo 6, Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y precisamente por el hecho de que no tenían pan en Israel fue que Noemí salió para la tierra de Moab. ¿Recuerdan ustedes? Ella salió en busca de pan. Y ahora dice que el Señor visitó a la tierra de Judá y los había visitado a su pueblo y les trajo pan, dice el versículo 6. Lo interesante de esto dice en el versículo 6 que estando Noemí en Moab, ella escuchó, se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Qué cosa más maravillosa, hermanas. Esto es maravilloso, porque aún en los momentos en los que estamos nosotros llenos de angustia, llenas de dolor, que no sabemos qué hacer, en los momentos donde los problemas son tan estrechos y tan agobiantes que oprimen nuestro corazón y nuestra mente, Dios de alguna manera nos abre una puerta, nos da una luz de respuesta para nuestro corazón afligido. Noemí entonces escuchó que por fin las lluvias habían llegado a su tierra, que por fin Dios había enviado la lluvia tardía y la lluvia temprana que había prometido anteriormente, porque Dios iba a cumplir su palabra y envió lluvias y empezó la cosecha. Y entonces la hambruna concluyó, la hambruna terminó.
Fue algo en lo que Noemí y su esposo no esperaron. Ellos se precipitaron y fueron a buscar pan a otro lugar, sin esperar que Dios respondiera la promesa que él había hecho desde antes, de que siempre en Israel de alguna manera iba a haber pan para comer. En la tierra produjo frutos, produjo cosechas, produjo, los árboles tenían frutos, las cosechas tenían trigo, tenían cebada. Dios proveyó. Y fue el Señor quien suspendió el hambre, fue el Señor quien trajo la hambruna y fue el mismo Señor quien la suspendió y dio lluvia a la tierra. No fue los otros dioses, no fue Baal, el Dios que estaba en la tierra de Moab. No fue Baal el que hizo este milagro de proveer abundancia para Israel, sino que fue Dios el que hizo esto. Fue el mismo Dios el que lo hizo. En los tiempos antiguos, en la tierra de Canaán, se creía que era Baal el que producía los alimentos de la tierra. Pero aquí el escritor dice que el Señor había bendecido al pueblo de Judá y les volvió a dar buenas cosechas, recalcando el hecho de que no fue el dios Baal de la tierra donde Noemí se había escondido, sino que fue Dios el que trajo las nuevas cosechas para su pueblo, Israel. Él proveyó para su pueblo, para sus hijos. Aquí vemos una palabra también, una palabra interesante que es regresó. Esta palabra regresar es una palabra clave en el libro de Ruth. En este primer capítulo se usan de varias formas de la palabra hebrea para esta palabra, pero lo importante aquí de recalcar es que esta ilustración nos lleva como a un arrepentimiento. ¿Ok? Noemí estaba en los campos de Moab, dice ahí, estaba en el campo de Moab, estaba en una tierra de desobediencia al Señor. Y dice que se enteró que el Señor bendijo a su pueblo y le volvió a dar cosechas. Y entonces dice, Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal, de volver, de regresar. Lleva como una ilustración de arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta, hermanas, que estamos en el lugar donde no tenemos que estar, que estamos en un lugar donde Dios no nos ha llamado que estemos, tenemos que regresar, tenemos que volvernos, darle la espalda a ese lugar y regresar al Señor. Noemí, cuando fueron a la tierra de Moab, le dieron la espalda al Señor y se fueron para Moab. Ahora Noemí le estaba dando la espalda a la tierra de Moab y estaba regresando a la tierra de la promesa. Y aquí el escritor es muy específico porque dice, y regresó de los campos de Moab, de los errores del pasado. Le dio la espalda a las tragedias, a las angustias, a la sepultura de sus seres queridos y se volvió de frente de nuevo a la tierra de Judá. Y le dio la espalda a su pasado y se fue corriendo para donde el Señor, donde estaba su casa, donde estaba el Señor bendiciendo a su pueblo. Recuerden que en ese contexto del Antiguo Testamento, en la tierra de Israel era la tierra de la promesa, era la tierra donde Dios había prometido habitar, donde Dios estaba, ahí estaba su lugar de adoración en la tierra de Israel. Ellos, en su pensamiento judío, Dios no estaba en las otras naciones, Dios no podía morar en las otras naciones, sino que solamente moraba en la tierra de Israel. Ese era el pensamiento de los judíos. Entonces, cuando Noemí salió para la tierra de Moab, estaba saliendo de la voluntad de Dios. Pero cuando regresó, se volvió, se arrepintió y empezó a regresar de nuevo hacia donde estaba Dios, a la tierra de Israel, a la tierra de la bendición, a la tierra de la promesa del Señor. Y dice ahí que el Señor, escuchó que el Señor había visitado a su pueblo dándoles pan. Ahora, leemos en el versículo 7 y dice, no regresó sola,
dice que acompañada por sus dos nueras, partió de donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Recuerden y veamos aquí la lectura, hermanas, y vemos que no solamente Ruth la quiso acompañar, Orfa también quiso acompañar a Noemí. Se fueron las dos nueras con ella y partieron a la tierra de Moab hacia Judá. Las dos se fueron, ¿verdad? Emprendieron el camino y se fueron con ella, con Noemí, para regresar a la tierra de Judá. Dice que en la historia, leyendo lo del contexto, por ejemplo, de este tiempo, dicen que en la costumbre de los orientales, en los países orientales, que eran raras las despedidas que tuvieran lugar en la misma casa, sino que era costumbre de ellos acompañar a los que se iban a un trayecto del camino y durante ese trayecto en algún lugar se despedían y el uno regresaba a su casa y el otro seguía su camino. Se cree que eso fue más o menos lo que pasó con Ruth y Orfa, que ellas querían ir a acompañar a Noemí a cierto trayecto, pero que después se iban a regresar. Pero el relato bíblico no lo pinta de esta manera. El relato bíblico nos da como una idea de que las dos tomaron la decisión de regresar con su suegra a la tierra de Judá. Entonces fue una decisión de las dos. En un momento, las dos tomaron esa decisión, que iban a acompañarla a ella hasta la tierra de Judá. Otro detalle importante que vemos aquí en este relato es que fue Noemí y no sus nueras las que tomaron la decisión o la iniciativa de levantarse y ir hacia Dios y ir a buscar al Señor. Fue Noemí la que tomó esa decisión. ¿Y qué movió a Noemí a tomar esa decisión? Pues las circunstancias que le estaban pasando. Todo lo que le pasó a Noemí y el escuchar que Dios estaba bendiciendo a su pueblo, Dios usó todo eso para que Noemí se levantara y regresara hacia él, hacia los brazos de Dios, hacia los brazos de Jehová, hacia ese Dios del pacto que la estaba esperando en la tierra de Israel. Fue el Señor el que movió el corazón de Noemí a levantarse de esa circunstancia en la que estaba y ir hacia Dios, confiar en el Señor, de que así como el Señor proveyó para su pueblo, también podía proveer para ella. Y así Noemí se levantó. Eso es lo que pasa, hermanas, muchas veces con nuestras circunstancias. A veces perdemos de vista, nos nubla, el dolor puede nublar la vista de una persona completamente. El dolor y los problemas nos pueden nublar y no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero muchas veces esas circunstancias dolorosas, no muchas veces, siempre, siempre, las circunstancias dolorosas son por un propósito, son para un propósito de Dios. Él quiere hacer algo en nuestra vida. En el caso de Ruth, de Noemí y de sus nueras, Dios quería que regresaran hacia Él, que pusieran su mirada otra vez en el Señor y que pusieran sus prioridades, que en este caso era el Señor, en el lugar donde deberían de estar. Entonces, dice la palabra que Noemí, tomó la iniciativa, se levantó para regresar a la tierra de Judá. Ahora veamos lo que dice en el versículo 8. Entonces, en el 7, sus dos nueras la acompañaron en el camino de regreso a Judá. Pero dice el versículo 8, dice, sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Yo, como siempre, estoy leyendo estas porciones de la palabra en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Pero ahí en su Biblia, la Reina Valera, dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y ahí podremos subrayar esa palabra misericordia, porque la vamos a ver un poquito.
Entonces, sus nueras emprendieron el viaje con ella, pero en algún lugar del camino, no se sabe cuánto tiempo caminaron con ella. Puede haber sido horas o en algún lado del camino, Noemí decidió que no era justo pedirles que continuaran con ella. Le habían sido fieles hasta ese momento, aún después de la muerte de Malón y Kelión. Y eso es importante recalcarlo, hermanas, porque cuando murieron sus hijos, no se nos dice, después de que murieron sus esposos, cuánto tiempo Ruth y Noemí y ella se quedaron en Moab. Pero en sí, cuando murieron los hijos de Noemí y quedaron viudas, sus nueras ya no tenían ninguna responsabilidad con, con Noemí. Ellas quedaron libres de ese compromiso, por decirlo así, con Noemí. Ellas tenían la posibilidad de regresar a sus casas después de que sus esposos murieron, pero ellas se quisieron quedar con su suegra ayudándole. Ellas tuvieron compasión seguramente de ella, porque así lo dice la Biblia. La Noemí les agradece a ellas ese gesto de bondad que tuvieron con ella al quedarse con ella aún después de que sus esposos murieran. La palabra hebrea que se traduce aquí como misericordia es Hesed. Hesed. Esta es una palabra muy fuerte, muy relevante en el libro de Ruth y significa más exactamente fidelidad y lealtad. O sea, Noemí les estaba agradeciendo a ellas esa fidelidad y esa lealtad que tuvieron, no solo cuando sus esposos estaban vivos, que por lo visto ellas fueron muy buenas esposas, y no solamente eso, sino que después de que murieron mostraron esa misma fidelidad y esa misma lealtad a Noemí, a pesar de que sus esposos ya no estaban con ellas y ya no tenían ellas esa responsabilidad. Ella estaba reconociendo ese acto de misericordia que ellas tuvieron con Noemí. Esa lealtad y esa fidelidad, Noemí no podía devolvérselas, porque más adelante vamos a ver que no había manera en la que Noemí les podía devolver esa lealtad y esa fidelidad a ellas. Pero les está pidiendo, le está orando a Dios para que sea Dios el que les conceda a ellas esa misericordia que tuvieron con ella y con sus esposos. Que sea Dios el que recompense esa fidelidad y esa lealtad que estas dos mujeres tuvieron con ella. Entonces, desde aquí, desde ese momento, hermanas, vemos la bondad que Dios tuvo con Noemí. Noemí, hasta aquí vemos que Noemí no había visto todavía la bondad de Dios. Noemí empezó, tenía un corazón triste, amargado, por supuesto, por todo lo que había sucedido en su vida, y le estaba atribuyendo a Dios de que Dios le había quitado todo. Pero Noemí no estaba viendo que en medio de su dolor y en medio de su angustia, Dios le había dejado a ella dos nueras que cuidaron de ella cuando sus hijos murieron. Y le mostró a ella lealtad y fidelidad. Misericordia le mostraron a ella, que era lo que Dios le estaba mostrando a ella a través de sus nueras. Dios le estaba mostrando fidelidad a ella y lealtad. Pero Noemí, en su dolor, no podía ver esto, porque así nos pasa a nosotros. Medio de los problemas y en medio del dolor nos cegamos y no podemos ver las bendiciones que Dios está dando en ese momento, sino que solo vemos la angustia y el dolor. Pero en esos momentos, hermanas, Dios es fiel y Dios es leal a nosotras en medio de la angustia, en medio del dolor. Dios es fiel y es leal, siempre. Y siempre va a poner personas o cosas que nos muestren esa fidelidad en medio de esos momentos de dolor. Noemí entonces reconoce aquí que sus dos nueras habían cumplido con creces todas sus obligaciones con ella. Y dice ahí que Noemí las despidió para que regresaran a sus casas. Leamos lo que dice la palabra. Dice el versículo 8 que sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor la recompense o que tenga misericordia
por la bondad que mostraron o por la misericordia que mostraron también a sus esposos y a mí. Y dice el versículo 9, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Las posibilidades de que Orfa y Ruth se casaran en Israel eran casi nulas, porque el mandato era que no se casaran con mujeres moabitas, como ya vimos anteriormente en los estudios anteriores. Así que ellas fueran a Israel era muy escasa la posibilidad de que un hombre se pudiera casar con ellas. Y sabiendo esto, Noemí, de que sus nueras tal vez no volverían a casarse en Israel, les encareció o les rogó, en el hebreo hay que les rogó que se quedaran en Moab, que no fueran con ellas, que regresaran a su tierra, a la casa de su madre. El que les haya dicho que regresaran a la casa de su madre era poco usual en esa sociedad que era prácticamente patriarcal, ¿verdad? Era gobernada por varones. Em, por eso muchos comentaristas dicen que tal vez el padre de alguna de ellas había muerto y solamente quedaba su madre, cosas así, pero en realidad em, la Biblia no nos dice nada de eso, ¿verdad? No lo especifica porque ella dice que regresen a la casa de su madre y no a la casa de sus padres. Pero, pero por supuesto que Noemí, en lo que estaba pensando, en la prioridad de este pensamiento, es que ellas volvieran a casarse, ¿verdad? Que ellas volvieran a casarse. Y se refirió a cada una de ellas como sus nueras, como que ellas tenían la oportunidad de planear otra boda, de casarse y de tener hijos en la casa de su madre, si regresaban a la casa de su mamá. Y las bendice y les dice que se vayan y que Dios tenga misericordia, que Dios sea leal a ellas, así como ellas fueron con ella. Y pone ahí al Dios de pacto, ¿verdad? Al Dios de su pueblo, que sea ese Dios el que las bendiga grandemente. Y ahí incluye la gracia, ¿verdad? Que le fue otorgadas aún cuando no lo merecían. Que aunque no lo merezcan, Dios les dio su misericordia y su gracia, ¿verdad? Ese es el significado en sí de misericordia. Es un favor inmerecido que Dios nos da. Ahora vean qué bonita la bendición que Noemí les da a ellas y les dice, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Y dice el 9, vean qué bonito, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Hoy día, hermanas, la palabra matrimonio es como algo, como un tabú en la sociedad. Hoy día no existe esta palabra tan maravillosa en el vocabulario de muchos jóvenes y de muchas personas, matrimonio. Más bien es sinónimo como de algo feo, algo pesado, algo que es desagradable. No, el matrimonio bíblico es un matrimonio bello, hermoso, que el Señor creó. Y el matrimonio es una seguridad para el cuidado de la mujer, para el cuidado de la mujer. No quiero entrar en el tema de lo que es el matrimonio en la Biblia, pero sí quiero recalcar el hecho de que aquí, en esta palabra, que Noemí, en la bendición que le da a sus nueras, pone el matrimonio como una bendición preciosa de Dios, en la cual la mujer encuentra seguridad y encuentra refugio en su marido, en su esposo. La posibilidad de que ellas se volvieran a casar era una bendición y la posibilidad de un nuevo matrimonio significaba seguridad para ellas, significaba protección, significaba algo hermoso para ellas dos. Pero es aquí donde viene algo importante que vamos a ver después. Y es que a la hora de Ruth tomar la decisión de no regresar a Moab, estaba rechazando también esa posibilidad de volver a casarse.
Es ahí la importancia después que vamos a ver de la decisión que toma Ruth. Pero en este momento, Noemí les está diciendo a ellas que el regresar a Moab les abre la puerta a que se vuelvan a casar. Pero si se van con ella a Judá, es casi nula la posibilidad de que puedan volver a casarse, porque un judío no se iba a casar con ellas en la tierra de Israel. Era muy difícil. Continuando aquí con el relato, dice que entonces le dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladamente. En el original se ve una expresión como que se aferraron a Noemí. Se tomaron de la ropa de Noemí y se aferraron a ella y lloraron desconsoladas eh, a lo que Noemí les estaba diciendo. Sin duda es un, un cuadro muy triste, ¿verdad? De la despedida de estas mujeres. Dice que desconsoladas, gritaban de llanto y se aferraban unas a otras desconsoladas. Y esto muestra también el amor, ¿verdad? Que ellas tuvieron con su suegra, las dos, ¿verdad? Aquí las dos estaban mostrando un amor y una misericordia para con su suegra, que ella misma lo admira, ¿verdad? En ellas y le pide al Señor que les devuelva también ese amor y esa misericordia que han tenido con ella y cuando sus esposos estuvieron vivos también. Y dice en el versículo 10, no, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí, dice en el versículo 11, respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? Y dice el versículo 12, no, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Y aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Ahora, en este punto, ya en 3 ocasiones Noemí les insistió en que regresaran a Moab, ¿verdad? Ya 3 veces les había insistido. ¿Por qué era tan necesario, pensemos un momento, en que ellas se volvieran a casar? ¿Por qué era tan importante para Noemí que ellas regresaran y se volvieran a casar con alguien? Si no era que regresaban, era importante que ellas proveyera para ellas un marido. Y en este caso para Noemí era imposible hacer eso porque ella no podía de nuevo quedar embarazada porque su esposo murió y ya ella era de avanzada edad. Pero en el cercano oriente una mujer sin marido enfrentaba una situación muy seria porque una mujer sin esposo quedaba sin protección. En este caso, Orfa y Ruth tenían la protección de volver a su casa, a la casa de su mamá y su papá, pero en el caso de Noemí no. Noemí quedaba totalmente sin protección. Iba a regresar sola a su tierra natal y iba a regresar sin protección. Pero Noemí deseaba para sus nueras que no fuera así, sino que más bien ellas regresaran y se pudieran casar y tuvieran la protección de un matrimonio y de su esposo, especialmente porque ellas eran jóvenes, eran viudas jóvenes que podían de nuevo volver a tener una familia, tener hijos, que aparentemente no lo tuvieron con sus 2 esposos, con sus 2 hijos, sino que eran mujeres solteras sin hijos, habían quedado sin hijos. Y Noemí deseaba que ellas tuvieran de nuevo un matrimonio y que tuvieran una familia y la protección y la bendición de una familia. Noemí aquí les dice que aunque ellas regresaran con ella, era imposible que ellas pudieran volver a casarse con algún hijo de ella, porque Noemí no iba a volver a poder tener hijos. Y aquí Noemí se estaba refiriendo a la ley del levirato, ¿verdad? Que existía en Israel, que era que por medio del cual un hombre era responsable de casarse con la viuda de su hermano para poder tener descendencia con un hijo que perpetuara, perdón, el nombre del hermano muerto
y que él era el que iba a recibir la herencia de su hermano. Por ejemplo, esta ley se encuentra en Deuteronomio 25, del 5 a 10, del 5 al 10. Y miremos lo que dice Deuteronomio 25, del 5 al 10, para entender un poquito esta ley del levirato a la que se está refiriendo Noemí. Dice, cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él y lo maldecirá. Bueno, entonces esa era la ley del levirato, que cuando un hermano moría sin tener descendencia, su otro hermano se casaba con ella y el hijo que iba a tener ella era para que heredara todo lo que su hijo, todo lo que su hermano dejó en herencia, lo iba a heredar ese primer hijo que tuviera con la viuda de su hermano. Esa era la ley del levirato. Noemí se estaba refiriendo a esta ley que ella dice, bueno, los hombres de Israel no se pueden casar con ustedes. Los únicos que se pudieran casar con ustedes son los que entran dentro de la ley del levirato, o sea, mis hijos, ¿verdad? Pero en este caso ella no tenía más hijos para darlos como esposos a ellas. No tenía más. Y aunque ella se casara en esa misma noche, dice, y pudiera quedar embarazada esa noche, ¿cómo iban a hacer ellas para esperarlos hasta que ellos estuvieran grandes para casarse? Eso entonces era una situación totalmente imposible de concebir en la mente de Noemí y en la mente de ellas. Y Noemí les pone este ejemplo tan desesperado, ¿verdad? Para que ellas tomaran conciencia de que que si se iban con Ruth, no, con Noemí, perdón, no iban a poder volver a casarse, posiblemente, y no iban a poder tener hijos ni una familia. Así que Noemí entonces usó estas palabras persuasivas, ¿verdad? Para que sus nueras pudieran regresar al sitio donde ellas habían crecido, a su tierra natal. Y, y, y dice que ellas no querían, ellas querían quedarse con Noemí y regresar con ella a la tierra de Moab. Noemí expresó aquí dos deseos para sus hijas políticas y se los expresó en el nombre del Señor. Primero, era que Dios tuviera misericordia de ellas por su comportamiento como mujeres anegadas, como esposas anegadas y fieles. Y quizás tenemos aquí un indicio de que mediante el matrimonio ambas mujeres habían sido tocadas por la fe de la familia a la cual se habían integrado. En segundo lugar, Noemí les deseó la seguridad de un nuevo casamiento y que les podía proporcionar. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? El término reposo o descanso o seguridad se emplea para describir las bendiciones que resultan de las promesas de Dios. Y tenemos varios ejemplos de eso en las Escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 12:9, Deuteronomio 12:9 dice así, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Entonces, el pensamiento de aquí es que las promesas de Dios traen descanso y seguridad y reposo para sus hijos, que era lo que Noemí estaba deseando para sus nueras, que esta promesa de Dios de un nuevo matrimonio y de la misericordia de Dios les trajera a ella descanso y consuelo.
Ahora, Noemí les dio a cada mujer un beso, dice ahí la palabra que acabamos de leer, como un sincero afecto en que también dice la palabra que corrieron las lágrimas y el apego de que no querían irse. Ambas, Orfa y Ruth, insistieron en que habían o que querían acompañar a Noemí por el camino todavía hasta regresar a Judá. Eso nos habla mucho de la actitud de estas dos mujeres, ¿verdad? De su corazón bondadoso y misericordioso para con Noemí. Como les había dicho anteriormente, ya no tenían ninguna responsabilidad con Noemí. Lo que ellas estaban haciendo era por misericordia y por amor a Noemí, ¿verdad? Y a sus difuntos esposos. Así que entonces las mujeres, ¿verdad? Insistían en regresar con Noemí. Pero ella le repitió en varias ocasiones que regresar con ella no les iba a traer ningún beneficio. Al contrario, ¿verdad? Iba a ser peor para ellas el regresar con Noemí a Belén, sino que era mejor que regresaran a su tierra donde habían nacido. ¿Qué podían esperar si se iban con Noemí? Ella no tenía más hijos con quienes se pudieran casar. Y aparte de eso, ¿verdad? Que ya no tenía más hijos, les dice que Jehová había amargado su vida y quedarse con ella iba a significar que iban ellas a correr con la misma suerte que tenía ella. Vamos a volver al folleto que tenemos ahí en la página 2, las que tienen el folletito del libro de Ruth. Y dice ahí la pregunta, entonces se levantó con sus nueras, en el versículo 6. Bueno, aquí ahora Noemí fue quien tomó una decisión y se dispuso a ejecutarla. Ahora es ella quien toma el centro de esta historia. Regresó, indica el inicio de un viaje. Esta palabra muchas veces en la Biblia tiene que ver con regresar a Jehová y a todo lo que eso implica. Teológicamente hablando, es que Noemí necesitaba regresar a la tierra de la promesa. Para recibir las promesas de Dios, debía de regresar a la tierra de Judá. Las promesas y las bendiciones de Dios no le iban a llegar a Moab. Ella tenía que regresar para recibir la bendición de la providencia de Dios, del pan que Dios estaba dando a su pueblo en la tierra de Judá. Era ahí donde ella iba a recibir la bendición, no en la tierra de Moab. Ahora, ¿por qué Noemí quería regresar a Belén? ¿Ya? Dice, porque escuchó que Jehová había visitado a su pueblo y les había dado pan. ¿Para qué visitó Jehová a su pueblo? Para darles alimento, para darles provisión. Entonces Jehová ahora había hecho un cambio en la situación de Israel. Jehová se manifestó para bien. Era tiempo de que regresara. Jehová había visitado a su pueblo y evidentemente el Señor había enviado lluvia para poner fin al hambre. Noemí tomó el camino que ella y su esposo habían tomado de regreso de los campos de Moab. Le dio la espalda a las trágicas sepulturas de sus seres queridos para volverse a la tierra de Judá, donde estaba su casa. Al regresar al Señor, después de habernos equivocado en muchas decisiones, es lo más sabio que podemos hacer. Regresar a Dios cuando sabemos que nos hemos equivocado. Aquí vemos entonces la reacción de Noemí ante sus nueras. Ella lo primero que hizo fue indicarles qué era lo que debían hacer y les dijo regresen. Regresar según la ley de Moisés en Levítico 22:13. Las viudas debían regresar a sus casas paternas cuando su marido muriera. Lo que Noemí deseaba para ellas era que Jehová interviniera en sus vidas, les diera un marido y formar un nuevo hogar. Ahora, pensemos en algo. Ellas ya no tenían ninguna obligación con Noemí, puesto que sus maridos ya habían muerto. Así que el lazo que las unía ya no estaba presente. Que Noemí les haya ordenado regresar también puede ser interpretado como un gesto de consideración por parte de ella, quien comprendió que por la condición de extranjeras a estas muchachas difícilmente podrían casarse de nuevo en Israel.
Ahora, en la pregunta que viene ahí en el folleto, ¿qué contestaron sus nueras a la orden de Noemí de regresar? En el versículo 10. Y hasta aquí vamos a llegar, hermanitas, con el estudio de hoy. Le doy muchas gracias a Dios porque pudimos terminar estos versículos. La próxima semana, el próximo estudio, perdón, va a ser muy interesante porque vamos a ver la respuesta que le dieron sus dos nueras a Noemí, la respuesta que le dio Orfa y la respuesta que le dio Ruth a lo que Noemí les estaba pidiendo y qué hicieron ellas, ¿verdad? Vamos a ver también cómo fue el regreso de Noemí a la tierra de Judá, a la tierra de Belén. Y bueno, esperamos, ¿verdad?, en el Señor que podamos estar juntas nuevamente estudiando este precioso libro de Ruth. Muchas gracias, hermanas, que el Señor las bendiga grandemente y que tengan un feliz fin de semana y que el Señor sea generoso, bondadoso con cada una de ustedes y les conceda su gracia y su misericordia durante todo el resto de la semana. Que Dios las bendiga mucho y nos vemos pronto.